por ahí salga. Miren, hay un proyecto de la ampliación de la República de Colombia que está trayendo mucha discusión en el campo de mucho ruido, del ambientalismo, mucho ruido. Creo que falta información. Obras Públicas debe dar a conocer, sociabilizar cuál sería la dimensión de la intervención. Porque si aparentemente Medio Ambiente no ha puesto objeción, pero nadie quiere como asumir con claridad qué es lo que se pretende hacer. Hay unas intervenciones que se están planteando en la República de Colombia, la zona de las Acomas, Luta, esa zona de allí que se ha convertido en un verdadero infierno. Y la parte del botánico. La parte, correcto, se refiere a que es la parte que colinda con el botánico. Y porque usted me hace el apunte, Freddy, porque es el botánico, básicamente. Hay una parte de la República de Colombia que sería ampliada. Sí. Y según se ha señalado, porque Obras Públicas no ha hecho público el proyecto, se tocaría una parte de la verja perimetral del Jardín Botánico. Yo tengo mi claridad sobre algunas cosas. Yo creo que si el proyecto que se plantea viabiliza el tránsito, el impacto que tiene para el medio ambiente es mucho mayor en emisiones de gases de efecto invernadero que cualquier pedacito que se coja de ahí. Del botánico, sí, estoy claro, ¿eh? Buena observación. Estoy claro. Solamente los tapones que hay ahí causan un daño enorme. Que usted le coge un chin a 4 maticas, es mucho menos el impacto. Vamos a estar claros. Y además, hay que preservar el botánico, ¿verdad? Pero si hay un pedacito de la verja, qué sé yo, un pequeño espacio que se pueda tomar, bueno, yo pienso que no tenemos que cerrarnos tampoco a eso. ¿Ok? Como yo lo veo. Ahora, antes de uno fijar una posición clara, yo quisiera ver cuál es el proyecto de obras públicas y cuál es la parte, qué tanto. Porque hay unas aceras, una verja perimetral, una parte que no afectaría ninguna de las áreas especiales de biodiversidad que tienen dentro. Por lo que entiendo es la rayita, ¿verdad? Una franja que colinda con la República de Colombia. Eso es lo que se estaría planteando tocar. Yo creo que, así como yo que cuando me colocan desarrollo y medio ambiente, yo me inclino por el desarrollo, ok, pero estoy esperando ver los proyectos, a ver de qué trata. Yo creo que también la gente que se inclina por el medio ambiente debe esperar a ver el proyecto, porque yo veo que hay una campaña ya que arrancó y una crítica que ya comenzó ante algo que usted no sabe cuál es el impacto. Vamos a ver qué dice Obras Públicas y Medio Ambiente. Vamos a ver. Ahora, hay una realidad. Si nadie que no vive por ahí, si nadie que no vive en esa parte, en la parte norte de la ciudad, que tiene que venir a trabajar por las Acomas, Luta, por la República de Colombia, que tiene que salir de su casa a las 6:30 de la mañana, para llegar a su trabajo a las 8. Y solamente yo, si no vivo por ahí, pero yo, por razones que no vienen a cuento, los últimos 3 o 4 años he dado muchos viajes a la embajada y al consulado. Con esa ruta. Sí. Eso es el demonio. El demonio. Es complicado. Ahí no hay forma. Ya la cantidad de gente que vive en esas residenciales que están hacia allá, ya eso es un mundo aparte. Y la única ruta que esa gente tiene para llegar al centro de la ciudad es esa. Usted tiene que encontrar soluciones viales a eso. Y eso hay que plantearlo con claridad, ¿eh? Y aquí no puede haber una oposición porque sí. Ahora, si hay alternativas, que el impacto sobre un espacio, un área verde importante como el botánico sea mínimo, bueno, excelente. Pero vamos a colocar también la solución a un problema vial serio. Yo estoy viendo que una gente con un poema, no, que el problema no se resuelve con ampliación de vías, que es transporte colectivo, educación, no es invasión de vías públicas. Mire, como ojo yo, una realidad, ya el Sabía no dan para la cantidad de gente que está saliendo de arriba. Son unos carrilitos chiquitos, estrechos. Y ahí son decenas, miles de carros que salen todos los días de la mañana y van en la tarde. Entonces, ojalá Obras Públicas enseñe, muestre con claridad, no el proyecto, porque hemos visto el proyecto, cuál es el impacto que se plantea en los espacios que hoy ocupa el Jardín Botánico Nacional. Y ver qué tanto es, si es verdad, porque parece que algo habría. Pero tal vez en el parqueo, en la parte de la verja perimetral, en las aceras, qué sé yo, algo así. Pero no confíe mucho en Obras Públicas porque esa gente cada día es menos expresivo con esos planes. Lo hizo el anterior ministro y el que está no ha hablado nunca. Mira, Del INE era una cotorra delante de lo que hay ahora.
Pero no habla nada, y ahí no hay nadie que diga nada. Y no digo don Eduardo, a veces que los ministros necesitan gente que le acompañe. Sí. O sea, ¿por qué en 4 o 5 días no ha habido nadie de obra pública Un vocero. planteando esto? Sí. Explicándole a la sociedad esto. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente arranca estos medioambientalistas a hablar, y cuando tú vienes a ver te desmontan una idea que igual no tiene ese efecto. Claro. Sí, pero es que yo creo que lo que ha pasado es que no ha habido información oportuna. Primero, determinar si es cierta la intervención. Se ha hablado de unos 11.000 metros cuadrados que se eliminaría totalmente el parqueo o sea, todo el litoral del parqueo del Jardín Botánico. ¿Es cierto o no es cierto? Los dominicanos no lo sabemos, o sea, porque nadie ha salido a explicarlo y a decirle si son 11.000 metros cuadrados, si son 4.000 o si son 8.000. El tema ha estado y ha sucedido anterior. 11.000 es un buen tajo. Exactamente, Sí, sí. 11.000 metros cuadrados o sea, no es un pedacito. Entonces, ¿es cierto que es de esa forma? Si es así, ¿cuáles fueron las alternativas previas que se analizaron? ¿Ustedes saben qué serían 11.000? Perdón, estamos claros. 11.000 serían 1 kilómetro de largo de la República de Colombia, 1 metro de ancho. ¿Ok? 1 metro de ancho. 1 metro de ancho. O sea, solamente 1 metro hacia adentro. Pero han explicado que es 1 metro. Exacto, No, estoy diciendo porque ustedes. pero lo que quiero es que entendamos. Pero discúlpeme, Johanna, porque se dice así: 11.000 metros. Quiero que la gente entienda de qué son 11.000 metros. 1.000, 1 kilómetro, por 1. Son 10.000. O sea, eso es que si entre la rotonda y la República al final nos acaba La rotonda que está frente a Intec. Exacto. Y al final allá nos acaba el botánico, que debe haber 2 kilómetros o 3. ¿Ok? 11.000 sería cogerle medio metro. ¿Ok? A lo largo de toda esa extensión. Esos son 11.000. Ya. Porque el número se dice y parece que entonces 11.000. Sí, 11.000. Eso es una sabana. La mitad es la del mitad. botánico. No. Pero yo pregunto, ¿esa es la explicación oficial? No. Porque yo igual, la única cosa que he escuchado es el ruido de los que protestan. Exacto. O sea, los El ruido. 11.000 que yo estoy mencionando fue porque lo leí en la prensa, porque igual también hay otras informaciones de que son 8.000, de que serían 4.000. ¿Dónde está el problema? En que no sale la autoridad, que es la que está, la que tiene la potestad de dar la información. En este caso, aunque cuente con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, pero nadie ha salido a decir eso. Entonces, si es así, el tema es la cantidad de vehículos, la vía que da es muy angosta para los que vienen a la ciudad, para los que van. Ya esa zona por ahí no es como antes, que habían 3 casas, ya no es así, por ahí vive medio pueblo, vive por ahí. Entonces, si es así, si es cierta la intervención al Jardín Botánico, entonces, cuando esa ampliación no sea suficiente, ¿hacia dónde vamos a seguir cogiendo al Jardín Botánico? Entonces, tienen que explicarle a la población de qué se trata. Se programaron túneles, se programaron elevados, no se puede, no hay otra vía que no sea tomando esa parte del Jardín Botánico. Se habla de unas 5.000, 10.000 especies endémicas que serían afectadas si se hace la intervención. No lo sé, solo estoy diciendo lo que he leído en la prensa porque no hay una información oficial por parte de las autoridades. Entonces, las autoridades son elegidas por el pueblo a través de los gobernantes que eligen. Entonces, a veces se cree como que no es necesario darle una explicación a la población y que como la obra es importante, vamos a hacer la intervención. No, es importante dar la información para que se evite lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Estamos hablando a partir de lo que hemos leído sin una información oficial sobre el mismo. A falta de información oficial, la especulación. Sí. Especulación. Entonces, yo me imagino que esta semana, y creo que no sería necesario dejarles todos los temas al presidente de la República. Es posible que hoy en la semanal le pidan explicación al presidente, hoy lunes, y que sea el presidente que tenga que abordar eso, porque para eso deberían estar las autoridades que les corresponde lo del tránsito, lo de la solución que se está planteando al tránsito en el Gran Santo Domingo. Le puede corresponder al ayuntamiento que tiene que ver con esto, le puede corresponder al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es el que tiene bajo su responsabilidad
los trabajos de construcción o de reconstrucción o de remodelación de vías en todo el país. A Eduardo Estrella, que llegó al ministerio hace poco, pero que es un hombre que conoce esos temas, pienso que en su momento ha debido hacerlo, ha debido darle explicación de vida para que uno no esté a ciega, ¿verdad?, intentando en esto. Yo conozco, debo decir, conocí y cité aquí en algún momento aquella reunión iniciando el gobierno del presidente Abinader en el año 2020, cuando era el señor Macarrulla el ministro de la presidencia. Creo que Oscar estuvo ahí, o Luisín, o ambos, conmigo y otro periodista, un grupo de periodistas de diferentes medios, que fueron a conocer los planes del gobierno del presidente Abinader. Una de las áreas que priorizaba el gobierno del presidente Abinader en el año 2020-2024 era el tema del transporte. No se ha producido lo que uno esperaba, o no se ha movido con la rapidez, con la velocidad que uno aspira, ¿verdad? Pero uno de los puntos fundamentales era mejorar la situación del tránsito en Santiago y Santo Domingo. Y recuerdo, y lo cité aquí en un momento, que hablaban de una especie de ciclovía que era lo más económico y era lo más rápido. Era un proyecto que establecía una ciclovía en toda la 27 de febrero, ahí en esa isleta central que tenemos todavía en la 27 de febrero, para comunicar Santo Domingo de la parte este al oeste. Eso parece que en el tiempo se desestimó y se ha ido por otra solución. Y cito todo esto para decir que uno de los puntos fundamentales era resolver ese problema que había ahí en la isleta que está en Intec, para comunicar esa parte de la ciudad hasta la República de Colombia. El embotellamiento que se produce diariamente en ese tramo. Yo viví durante algunos años en Arroyo Hondo. Yo padecí eso cuando tenía que ir al mediodía a la casa, porque en la mañana salía de madrugada, no tenía ningún problema. Pero los que salen a las 7 de la mañana, los que entran... un fly para lo que no, eso es terrible. ¿Para lo que ahora? Para lo que ahora sí, yo eso viví, es terrible. Yo viví y sé que el gobierno tiene preocupación con el tema y la planteó entre un grupo de periodistas como puntos a ser intervenidos. Incluso se nos mostró posterior a eso, no hace mucho tiempo, siendo del ICNE ministro de Obras Públicas, nosotros hicimos un programa ahí justo en la República de Colombia, y parte de las propuestas que tenía el ministerio era resolver el problema, pero para entonces no se hablaba del botánico. En ese momento no se tocó eso, en ese momento el gobierno no se había propuesto tocar, alterar el jardín botánico. Ahora ha surgido esto, y por eso comparto lo que dice Oscar y Joaina, en el sentido de que denos información, díganos qué es lo que va a pasar. Los citadinos necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir, o los que vienen a la ciudad y que utilizan esa vía para entrar o salir, necesitamos saber qué ocurre. La gente que utiliza el parque para ejercitarse diariamente en horas de la mañana y de la tarde noche, que es un público amplio, también necesita saber qué es lo que va a ocurrir ahí. ¿Se va a eliminar el parqueo? Bueno, ¿dónde se van a estacionar? ¿Qué solución hay para los que van a estacionarse ahí para hacer ejercicio? Los que van a excursión, estudiantes que van desde diferentes centros de educación del interior y de la capital a conocer las especies que hay ahí en el botánico. Pero hay que explicarlo. ¿Qué complicación tiene explicar eso? Digo yo. No debe tener ninguna. No. Y le estamos dando espacio entonces a la especulación, a los ambientalistas que ya andan rasgándose la vestidura, dicen por encima de nosotros primero. A lo mejor la solución es buena, pero hay que explicarla, ¿verdad? No sabemos. Y si hay que hacerlo por encima de ellos, hay que hacerlo por encima de ellos también. Si hay que viabilizar el tránsito, hay que viabilizar el tránsito por encima de quien sea. Pero hay que comunicarlo y decirle a la población. Por encima de quien ¿Ustedes sea. recuerdan cuando Porque aquí tenemos Plaza de la Salud, porque Balaguer tiene esa vaina por encima de todo el mundo. Cuando se habló de la intervención del Mirador Sur, se pararon todo, que cómo era posible, que eso no era posible. Se levantó todo el que vive en la Nacaona a decir que eso no era, que no, que... Y eso fue un invento del Entonces, eso no es que tampoco tenemos muchos espacios verdes. Es cierto, la modernización, el acceso a vehículos, todo eso es real, pero no es tampoco que nos sobran los espacios verdes. Pero yo volví a decir, tenemos el Jardín Botánico, el Mirador Sur, Mirador Norte. Si usted empieza a buscar, ¿no? Que tampoco le están sobrando en tiempo de cambio climático y todo eso con el tema de las lluvias. Yo vuelvo a decirme, yo no sé qué ya en el área del parque deportivo quedan muy pocos árboles. ¿En el centro olímpico usted dice? Sí.
Sí. Mira, de extremo a extremo, en la República de Colombia, son 3.4 kilómetros. Desde la esquina a esquina. 3.4 kilómetros. Son 3.400 metros. Desde la avenida de los Próceres, que creo que cómo se llama ahí, en la, Sí, donde está la rotonda, hasta la República, del INTEC hasta la República de Colombia. Exacto. 3.400 kilómetros. Metros, perdón. Eso sería entonces, para tú y hacer 11.000 metros cuadrados, tendría que coger, qué sé yo, 3 metros. Eso. Una franja del parque. Si fuera eso. Si fuera eso. Yo, me disculpan, pero yo no sé qué tanto va a afectar eso. Ahora, Ahora, que lo expliquen lo que saben. Pero eso es verja perimetral, esos son los arbustos que están ahí, que eso es hierba mala. mira, lo que conocemos la zona, yo que he dicho, usaba frecuentemente la zona diariamente, 2 y 3 veces pasaba por ahí, sabemos que si no es un elevado o un túnel, no hay manera de ampliar la avenida si no se toma una parte del Botánico. No hay manera. O sea, físicamente, para poder ampliar, ensanchar eso un poco más, no hay forma de hacerlo si no le toman unos metros al Jardín Botánico. Y bueno, la parte ya de la excavación, de hacer un túnel, eso es muy costoso, sumamente costoso. Bueno, pero cuando Y un elevado estéticamente es horripilante, de la du parque. Cuando hicimos el programa con Deligne, él habló de un túnel. Hay un túnel en los Se habló próceres. del túnel, sí. Hay un túnel allá adelante en los próceres. Si hay un túnel que va como Y quiera. un túnel que va como quiera. Hay un túnel que va como quiera, pero esa parte yo digo no la conozco, pero así a ojo de buen cubero, el que conoce la zona o el que va ahí, usted se para ahora y usted se pone a mirar desde la avenida de los Próceres hacia donde termina en la República de Colombia, usted puede físicamente verlo, que la única manera de ampliar es ampliándose un poco hacia la parte derecha, hacia la parte este. No hay otra manera de... A los dos lados hay unos paseos también que se pueden ver al otro lado, y la isleta. Mire, yo salí de aquí. En el otro lado ya hay construcciones, hay viviendas ahí, que sería mucho más complicado. Yo salí de aquí al consulado a las 7:15, 7:20 de la mañana. Y llegué a las 9. Sí, es como- República de Colombia cerrado de lado y lado, con 2 carriles. Sí, sí. Cerrado, de lado y lado, cerrado. No avanza. Y eso es allá, que es menos carro. para salir. Para salir también, todavía peor. peor. Bueno, pero Hay que buscar soluciones a esa vaina también. esperemos que en el curso de la semana el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas básicamente, tiene a una joven muy dinámica en la dirección de comunicación. Obvio, no se va a producir ninguna información si el ministro no lo autoriza, ¿verdad? El presidente que invite hoy a la semana, pues lo van a preguntar. Sí, Que sí, esté preparado con una gente ahí que explique eso. exactamente. Bueno.